México, la nominación de Paloma Merodio rumbo, al INEGI como vicepresidente del INEGI, una de las vicepresidentas, la Ley de Seguridad Interior. Y usted dirá, todos estos temas, ¿para dónde? ¿Por qué? Pues porque vamos a hablar con uno de los actores políticos más importantes de este país. Se trata del senador Roberto Gil Suart, senador del PAN, y una de las voces que siempre da nota. Roberto, gracias por estar por acá. Javier, buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad. Muy bien, gracias. ¿Qué tal el día? Todo bien, afortunadamente. ¿Todo bien? ¿Por dónde empezamos? ¿Te parece que empecemos con la Ley de Seguridad Interior? Va. Ha sido un tema que, tú, junto con César Camacho, junto con diferentes diputados y también diferentes organizaciones, no han soltado en las últimas semanas. ¿Cuál es la visión de Roberto Gil Suart de la Ley de Seguridad Interior? Desde hace mucho tiempo, las Fuerzas Armadas tienen responsabilidades en la contención y combate del crimen organizado. Es falso, Javier, que esto empezó por una decisión del presidente Felipe Calderón. Desde hace mucho tiempo, desde los años 40, las Fuerzas Armadas participan en la erradicación de cultivos. A partir de los años 90 se han involucrado en el combate frontal a la delincuencia organizada, entonces asociada a narcotráfico. Y desde 2004 es un mandato legal. La Ley de Seguridad Nacional establece con toda claridad que la delincuencia organizada es una responsabilidad de la Federación y una amenaza de seguridad nacional. ¿Qué ha pasado desde entonces? Que no tenemos un procedimiento, una ley que determine en qué circunstancia, bajo qué objetivos, bajo qué plazos, con qué corresponsabilidades locales pueden participar la Federación y las Fuerzas Armadas en el auxilio, en el apoyo y en la función de contener al crimen organizado. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Pues el crimen organizado dejó de ser fundamentalmente de narcotráfico y se ha pulverizado y se ha diversificado. ¿Qué significa esto? Que de 5 o 6, 7 organizaciones criminales que teníamos en los años 90, hoy tenemos conocidas más o menos 204. Antes se dedicaban única y exclusivamente al trasiego de drogas, recogían el producto en un punto de producción y lo llevaban a un punto de consumo. Ahora se dedican al robo, secuestro, la extorsión, trata de personas, compiten en todos los mercados de lo ilegal. Se ha complicado el fenómeno del crimen organizado. La discusión es romper un círculo vicioso. ¿Cuál es ese círculo vicioso? La presencia de las Fuerzas Armadas ha generado un incentivo perverso en los estados para no formar policías y hacerse cargo de la seguridad pública con instituciones civiles. Ese ha sido el problema. Por eso, de tener presencia de Fuerzas Armadas en 2012 en 5 estados, hoy están prácticamente en 24. De tener 74 bases mixtas en materia de seguridad pública, donde están militares e instituciones de seguridad pública civiles, hoy tenemos poco más de 140. Es decir, el despliegue de Fuerzas Armadas se ha intensificado porque no hay un incentivo para que los estados hagan su trabajo. Siempre es más fácil, más barato, más rápido sacar militares a la calle que formar policías. Lo que queremos es romper ese círculo vicioso, que la intervención de las Fuerzas Armadas sea excepcional solo cuando hay una amenaza a la seguridad interior asociada a crimen organizado, cuando se trata de una responsabilidad estrictamente federal. Y 2, que si intervienen las Fuerzas Armadas sea por un plazo definido en una declaratoria y siempre con compromisos asociados por parte de las entidades federativas. ¿Fue un mal cálculo del expresidente Felipe Calderón? ¿Falló su estrategia? Mira, yo creo que hay que empezar la respuesta es no. El presidente Felipe Calderón asume una responsabilidad de pacificar a territorios de nuestro país que estaban bajo el azote del crimen organizado. En algunos lugares, el crimen organizado ya había sustituido al Estado. Caso concreto, Michoacán. Y hay que recordar, Javier, que quien pide al presidente Felipe Calderón que envíe las Fuerzas Armadas es el entonces gobernador Lázaro Cárdenas Batel. Después otros gobernadores pidieron la intervención de Fuerzas Armadas porque no tenían policías y porque estaba escalando el crimen organizado y se estaban, penetrando las instituciones civiles y de seguridad pública. El presidente Felipe Calderón actuó con total responsabilidad. Era su trabajo, era su tarea, era su deber.
¿Qué ha pasado desde entonces? Que no han hecho su trabajo quienes deben hacerlo en términos de formación de policías. Precisamente por eso el despliegue sigue existiendo en nuestro país. Por eso sigue habiendo militares y federación presente en los estados. Porque es una responsabilidad de la federación sustituir a un orden local cuando no puede o cuando no quiere hacer su tarea. Que también pasó, por ejemplo, en Coahuila, que había un gobierno claramente vinculado con el crimen organizado que no tenía ningún interés en combatirlo, contenerlo y generar paz, orden y aplicación de la ley en ese estado. Entonces, el país en el que vivimos en este momento, Roberto Gil, es y depende de las fuerzas militares. ¿Tú ves un México en el que haya policías federales eficientes? Sin duda, y sí se puede. El presidente Felipe Calderón recibió la administración con aproximadamente 7,000 policías federales de la entonces Policía Federal Preventiva. Esa policía, más o menos, el grueso de esos policías venían de militares que habían, digamos, mudado hacia la Policía Federal. Dejó un país con poco más de 38,000 policías, es decir, en 6 años se pudo prácticamente cuatriplicar el número de policías federales. Sí se puede hacer un esfuerzo de generación de policías. En aquellos lugares donde la intervención federal fue exitosa durante 2006 y 2012, hay una constante, la reconstrucción institucional. Ahí está el caso de Baja California, ahí está el caso de Nuevo León, ahí está el caso de Juárez, que se hizo una policía local, municipal fuerte, que logró pacificar. Cuando se apuesta por reconstruir instituciones, por fortalecer el tejido social y por sustituir la presencia excepcional de Fuerzas Armadas por policías, se puede salir adelante. Y esa es la receta que tenemos que seguir como país. ¿Y por qué no se apuesta por eso en este momento de la Ley de Seguridad Interior? ¿Por qué insistir en la presencia militar a nivel nacional? Te insisto, Javier. En primer lugar, es una obligación de ley. Las Fuerzas Armadas, en tanto sea una amenaza a la seguridad nacional, el crimen organizado, tienen que estar ahí. Deben estar ahí. Eso lo dice la ley desde 2004. Eso no hay ninguna duda. Mientras la Federación tenga a su cargo la contención y combate al crimen organizado asociado al narcotráfico u otro tipo de delitos, las Fuerzas Armadas tienen responsabilidades, en primer lugar. En segundo lugar, nadie está peleado que en el largo plazo el ideal sea que las Fuerzas Armadas estén fundamentalmente dedicadas a su misión constitucional, es decir, ser el último recurso que tiene el Estado frente a amenazas especialmente graves, y que la gestión de la seguridad sea una responsabilidad, primero, local y segundo, de instituciones civiles. Controlar? El tema es que tenemos que resolver un problema de corto plazo. Nadie está, yo lo escucho, hasta los más críticos, que dicen, bueno, no podemos sacar a las Fuerzas Armadas. Claro. Lo que nosotros decimos es, si no podemos prescindir de las Fuerzas Armadas, regulémosla. ¿Para qué? Para que tengamos claridad sobre cuándo, bajo qué circunstancias, con qué diagnósticos, por cuánto tiempo y con qué corresponsabilidad local vamos a utilizar ese instrumento. Los gobernadores no están haciendo su trabajo en términos de formación policíaca porque ahí está la Federación que lo sustituye. La intervención federal en Tamaulipas lleva 10 años. Sí. ¿Por qué? Pues porque ahí están las Fuerzas Armadas, no hay ningún interés, ningún incentivo de formar policías. ¿Qué piensas de seguridad sin guerra? Movimiento. Yo respeto mucho las voces críticas y creo que nadie está peleado en el ideal, en el deber ser. Parecería como si a nadie se nos hubiese ocurrido que la solución del país es la formación de policías. Nadie, que los que llevamos años en este tema discutiendo desde el gobierno, desde la oposición, no podemos pelearnos con el objetivo que compartimos. Desde Felipe Calderón el objetivo ha sido fundamentalmente la formación de policías. Donde creo que se equivoca esa plataforma cívica es en el remedio. Reconocen que hay un problema de gestión de corto plazo en la seguridad, que tenemos que utilizar las Fuerzas Armadas mientras tengamos policías. El tema es que mientras nosotros pensamos que es un activo, las Fuerzas Armadas, que debe regularse por ley su intervención, en cualquier país democrático un poder público se tiene que regular por normas, ellos proponen la suspensión de garantías, es decir, utilizar el mecanismo más estricto, extremo que tiene nuestro sistema constitucional, que implica dejar provocar que los derechos dejen de tener vigencia para poder resolver un problema de seguridad y de orden público. Eso no tiene ningún sentido. De entrada, creo que es contrario a los derechos humanos, mejor dicho, al régimen internacional de derechos humanos, que no cabe la suspensión de garantías para gestionar problemas de seguridad interior. Son muy estrictos los estándares para ir al estado de excepción
excepción, pero además, si hay otros instrumentos en la Constitución que permiten hacer coexistir la fortaleza, la eficacia en la gestión de problemas de seguridad con los derechos humanos, utilicemos esos instrumentos y no nos vayamos a los estados de excepción. Unos datos, solo en 2 años después de que el ejército salió a las calles, la violencia se triplicó. Entre 2006 y 2014 ha habido 1.273 denuncias de tortura a manos de militares. Allí creo que hay que empezar a poner las cosas en perspectiva. También hay ciertos estudios que revelan que la violencia ya venía en un franco ascenso desde tiempo atrás, específicamente cuando empezó la rivalización entre bandas criminales, que tuvo un lugar muy específico donde esa guerra entre bandas criminales se dio de manera muy cruenta, que fue el estado de Michoacán. Pero si uno no le crea a los índices de homicidios, o mejor dicho, a esos estudios que de alguna manera concluyen que la tasa de crecimiento de la violencia y de los homicidios venía ya teniendo una tasa creciente, hay que ver, por ejemplo, otro delito, extorsiones. Desde los años más o menos 2004, la tasa de extorsiones va en un franco crecimiento. El secuestro. ¿Qué significa que extorsiones y secuestro tengan una tasa creciente? Que ya estaban las bandas criminales diversificándose. Ya no solamente se dedicaban al narcotráfico, sino también estaban tratando de controlar plazas para secuestrar y extorsionar. Yo creo que esos son asuntos y discusiones que tenemos que seguir dando a la luz de la evidencia. No me parece que sea conclusivo el argumento de que la decisión de enviar fuerzas armadas a Michoacán para estabilizar un estado que estaba bajo el azote del crimen organizado Perdón, haya Roberto, provocado pero la que violencia. no está. Tan es así. O sea, tan es así. Roberto, pero ahorita Michoacán, ¿cómo está? Guerrero, ¿cómo está? O sea, vaya, vamos en perspectiva, en 10 años no funcionó, no avanzó. Yo creo que en el balance hay claroscuros. Y yo creo que hay avances importantes en términos de pacificación del país y hay también retrocesos. Estamos en el peor momento. Estamos en el peor momento porque hay otras variables que hay que poner en conjunto. Dos muy claras. En primer lugar, la desinstitucionalización que está viviendo el país. En lugar de seguir invirtiendo en policías, se ha detenido el proceso de formación de policías. Si uno se fija el número de policías federales, se va a dar cuenta que está prácticamente sin crecimiento, en primer lugar. En segundo lugar, la parte de corresponsabilidad local. Ahí hay muchos faltantes, un déficit muy claro de corresponsabilidad. Y yo creo, pongo una nota nada más para el análisis, que esta espiral de violencia que estamos viviendo en los últimos meses... 6 meses, 8 meses, un año. Tiene que ver con la reconfiguración de las bandas criminales después de la captura del Chapo, de su extradición y de alguna recomposición de las bandas. Ahí está el tema. Ley de Seguridad Interior lo tiene bastante claro. Espero que desde su curul, bueno, ahí desde el Senado, exponga estos argumentos. Hemos estado abiertos al debate siempre. Y... El tema de Paloma Merodio, también lo quiero tocar contigo. Vi que te echaste unos tuitazos hace unos días en defensa, no de Paloma Merodio, sino en defensa del proceso. En defensa de decir, oigan, esto se discute en el Senado. Le explico rápido a la gente. En este momento está la propuesta hecha por el Ejecutivo, por el presidente Enrique Peña Nieto, de la llegada de Paloma Merodio, una mujer de 31 años, a la vicepresidencia del INEGI específicamente. Ha habido críticos, como hay críticos en todos lados, especialistas en el tema, que dicen, ella no cumple tan fácil y tan sencillo con los requisitos que se solicitan. Y esa es la base, y es blanco y negro. No cumple con los requisitos que se solicitan. Y la gran pregunta que se hacen ellos es, ¿por qué el Senado perdería el tiempo en calificar algo que ni siquiera puede o tiene derecho a participar? Porque la ley no nos da una solución para no perder el tiempo. Lo que dice la ley claramente es que, recibido una propuesta del Ejecutivo, debe correrse un trámite interno. Y un trámite que termina en el Pleno del Senado, Javier, que son los únicos que pueden calificar, los senadores reunidos en una sesión formalmente constituida de Pleno del Senado, los 128, donde se discute un dictamen. No tenemos un margen para decir
simplemente hoy mandamos a la basura un acto jurídico válido del presidente de la República. Sí. Lo tenemos que estudiar y las comisiones lo tienen que analizar y las comisiones tienen que allegarse los elementos, hacer un dictamen y es el Senado, el Pleno, el que determina si se cumplen o no los requisitos. ¿Ya lo estudiaste tú? Yo estoy en el proceso de estudio. Yo quiero escuchar la comparecencia porque creo que me parece que hay una zona donde tenemos que empezar a discutir con más claridad los requisitos. A ver, Javier, parece que es un tema de blanco y negro. No es tan así. ¿Dónde está el debate central? Si hay 5 años o no en un alto cargo en el sector público. A favor. Ella dice, sí los tengo porque tuve 4 cargos que en términos de responsabilidades implican un alto cargo. Ese es el argumento de fondo. Y hay gente que le dice, no, estás equivocada. Estás equivocada porque estos son cargos medios. Sí, son cargos medios y no cumples con esos requisitos. Por eso es blanco y negro. Por eso, no es así, porque vamos a suponer, no conozco con detalle el expediente, pero ni cómo se va a justificar el expediente. No, pero hay gente que sí lo conoce. Sí. Y donde dicen, hay tabuladores específicos en donde no es percepción y no es interpretación, es cargo alto y cargo medio. No está tan fácil, Javier, porque, por ejemplo, en el caso concreto de el cargo que tuvo en el IMSS, si no mal recuerdo, ahí en nivel de responsabilidad puede ser interpretado como un alto cargo en la administración pública por la capacidad de decisión. Pero en el fondo hay una discusión previa. El Senado se pronuncia a través de sus órganos, bajo un procedimiento. Va a haber un momento en el que va a concluir este proceso en una decisión que va a tomar el Pleno del Senado. Nadie puede sustituir ni a los órganos internos del Senado ni al Senado en su decisión. No podemos decir o hacer como que no nos llegó la propuesta. A ver, y yo creo que nadie los quiere sustituir. Yo creo que lo que se ha dicho en los medios es analicemos el debate y démosle, yo como especialista, señor Roberto Gil, tengo los elementos para decir que ella ni siquiera cuenta con los requisitos. Y eso, Javier, es una decisión que toman, en primer lugar, los integrantes de las comisiones dictaminadoras que hacen el dictamen. Y en segundo y en definitiva instancia, el Senado. Ni el presidente del Senado, ni el presidente de la Comisión 1, de la Comisión 2 o un senador en lo individual podemos sustituir el análisis de conjunto que debe hacer el Pleno del Senado, que es el único que puede rechazar la propuesta. El senador Roberto Gil, ¿le parece bien la propuesta de Paloma Merodio? ¿Cómo la ha analizado en los últimos días? Yo por lo menos creo que lo que debemos hacer es analizar conforme a las normas parlamentarias. Eso no nos queda la menor duda y lo van a hacer. No podemos, y lo van a hacer y qué bueno que lo van a hacer. La basura. No, y qué bueno que lo van a hacer. La pregunta es esa, ¿a ti te parece bien, Paloma Merodio? ¿Cómo ves el perfil al senador Roberto Gil? Yo creo que tenemos que ir formando nuestro juicio. Hay 2 posiciones muy claras. Una que dice que sí cumple requisitos y hay otra que dice que no cumple requisitos. Y el tema, por lo menos en el expediente, es si se cumplen esos 5 años en cuanto a el perfil de haber ocupado un cargo público. ¿Y por qué no reconstruimos un poco ese expediente y que el Senado se pronuncie? Mira, la verdad es que yo le pregunté directamente a Paloma Merodio. Yo le pregunté a Paloma Merodio. Le digo, mire, ¿por qué no salimos de dudas, Paloma Merodio? Y me dices, ¿cómo son esos 5 años? No me lo supo decir. Tal vez se puso nerviosa al micrófono. Es normal. Y que en el Senado seguramente se lo van a volver a preguntar. Y se lo van a preguntar. Y qué bueno que va a ser transparente. Específicamente también por ahí hay un tema de ciertos cargos. Te escuché, por supuesto, en la mañana en W Radio, en donde dijiste, bueno, hay algunos requisitos objetivos y unos idóneos. De idoneidad. Sí. En donde dices, hay algunos, por ejemplo, de prestigio, que no se pueden medir, que dices, bueno, ¿qué tan... Son los de idoneidad. Exactamente, ¿qué tanto prestigio tiene? Pero en el caso de la Corte, por ejemplo, jurista de reconocido prestigio, ¿cómo objetivizamos el reconocido prestigio? Sí. Es difícil, hay que darle una concreción en función de un conjunto de razones. Sí, esa es su chamba, ¿no? Esa es la chamba del Senado. Por eso es diferente ese requisito, el de reconocido prestigio o el del modo honesto de vivir, a el requisito de la edad. O tienes 18 años o no tienes 18 años. O estás inhabilitado para desempeñar un cargo público o no. Pero ahí por lo menos yo también te veo como que quieres... de alguna manera, por ejemplo, yo te veo que también es una propuesta interesante. Lo que dices es del perfil. Dices, es una mujer joven, es una mujer que da otra manera de pensar a una junta del INEGI. O sea, hoy te escuchaba diciendo, pues a mí no me parece tan mal que se tome en cuenta la propuesta
del Ejecutivo. Estamos obligados a tomarla. Lo que también hay que empezar a analizar es si detrás de la propuesta del presidente de haber escogido a una mujer de esa edad y de esa procedencia profesional hay una visión específica de la institución y una intención de regenerar criterios, de renovar generacionalmente a la institución, de incorporar un punto de vista diferente. Esa es la lógica del sistema de construcción de nombramientos en un régimen democrático en el cual propone el presidente y el Senado discute. Por eso le da la Constitución y las leyes esta función a dos órganos. Detrás de una propuesta, por ejemplo, en la Corte, esto no nos parece extraño en la Corte, sí importa si es conservador o liberal, sí importa si está a favor del aborto o no está a favor del aborto. Sí importa si está a favor de la eutanasia o no. Si es experto en materia fiscal o es penalista. Porque de alguna manera el tono de la propuesta que hace el presidente de alguna manera trata de incidir en la forma en la que la institución se va a desarrollar, desempeñar o las orientaciones funcionales que va a tomar esa institución. Por eso la responsabilidad es del presidente y el Senado la califica. Ojalá. Pero Javier, ojalá lo que yo digo, y esa era mi discusión en Twitter, porque alguna gente me decía, es que su esposo, en fin, lo que yo alego es que llegue. No, lo que yo alego es dejen que el procedimiento parlamentario suceda, okay, siga su curso y en función de la construcción de razones se pueda llegar a una conclusión por parte del órgano representativo de esta decisión, que es el Senado. ¿Cómo vamos en tiempo? Ni siquiera una comisión vaya. Que por cierto también ha habido una serie de equívocos, como el hecho de que una comisión supuestamente ya se había pronunciado. Ninguna comisión. Ninguna. ¿Cómo vamos de tiempos? ¿Cuándo tienen que...? Esta semana entiendo que se va a convocar a comisiones para escuchar la comparecencia. Y posteriormente tendrá las comisiones dictaminadas que hacer un dictamen. Y el dictamen tiene un contenido muy claro y muy sencillo. ¿Cumple o no cumple? Si cumple, ¿por qué cumple? Y si no cumple, ¿por qué no cumple? Y ese es el dictamen que se discute en el Pleno y que es la condición necesaria para que el Pleno pueda hacer o no un nombramiento. Maldita sea, deberíamos irnos hasta las 11 de la noche. Yo si quieres me quedo, no tengo nada que hacer. Ya nos tenemos que ir, porque tenemos que tocar base también en Coahuila con los dichos del expresidente Calderón acerca de los Moreira y del Moreira diciendo acerca de Felipe Calderón, pero nos tenemos que ir. ¿Qué te pasó en la mano, querido Roberto? Me caí. La calderoniña. No, me caí. Bueno, se cayó también de la bicicleta, ¿no? Él. Sí, me caí haciendo ejercicio. También de la bicicleta. Lloviendo. Bueno, pues ahí está. Roberto Gil. ¿Tú estabas viendo? ¿Tú estabas viendo? Qué mal chiste del señor Roberto. Miren, y se rieron los que te acompañan. Que Roberto Gil, ahorita les vas a poner un tache a ellos por no reírse. Tienen muy mal humor siempre ellos. Roberto Gil, gracias por estar por acá. Espero que vengas pronto otra vez, porque hay muchos temas que aclarar. El Estado de México es una belleza. Sí, hay muchas cosas que discutir sobre la intervención del gobierno federal en esa elección. ¿Te queda alguna duda? ¿Cuál intervención? Bueno. 21 secretarios en 3 meses, ¿no? Unos mítines con el gobierno en pleno, repartiendo tinacos, en fin. Nunca se ha visto esto. Roberto Gil, gracias por estar por acá. Nosotros vamos a una pausa, regresamos.